Bueno, como hemos visto, detrás de todo fractal se esconde un proceso iterativo, es decir, se repite una misma transformación múltiples veces, ¿no? Es por eso que el pintor francés Eugène Delacroix decía, bueno, ¿cómo se pinta un árbol? ¿De qué se compone un árbol? Se compone de árboles más pequeños. Y vamos a ver que hay mucho de cierto en esto. Fíjense ustedes, veamos cómo uno puede utilizar un fractal para dibujar, por ejemplo, la fronda de un helecho. Bueno, fíjense que siguiendo un conjunto de pasos que se repiten de forma iterativa, se consigue una forma muy similar a la fronda de un helecho. Por ejemplo, si comenzamos, si el algoritmo es comenzamos con una línea con una inclinación y luego a esta línea, ¿verdad? Se le se le incorporan este conjunto de otras líneas, ya a cada una de estas líneas, este conjunto de otras líneas, se obtiene una figura que tiene una apariencia natural. Y con este, este, esto es lo que se conocen transformaciones como transformaciones afines. Utilizándote con transformaciones afines muy simples, nosotros obtenemos figuras que ciertamente reconocemos como figuras que hemos observado en la naturaleza. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Bueno, hay diferentes posibles explicaciones. Una de ellas es que permite ahorro de información genética. Porque ¿qué tal si lo que se guarda a nivel de información de ADN no es más que la transformación afín que produce la estructura a nivel, la estructura emergente grande, ¿verdad? Bueno, el conjunto de Mandelbrot, que como hemos dicho es la figura más compleja que conoce el ser humano, también se origina de utilizar recursivamente una expresión matemática. Esa expresión es esta que está aquí. Vemos que es una expresión discreta, ¿verdad? Y entonces, donde vemos que el valor que va a tener z en el siguiente paso va a ser igual a esto, ¿verdad? Donde es igual al valor que tenía z en el paso anterior al cuadrado más c. Y donde c es un número complejo, es decir, que tiene una parte real y una parte imaginaria. Ahora, el, el conjunto de Mandelbrot está compuesto de los valores de z que producen conjuntos de Julia conexos. Esto en honor al matemático francés que originó este trabajo, se llamaba Gaston Julia. Pero esto es tanto como decir al conjunto de puntos iniciales en el sistema que convergen en el proceso iterativo. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que el valor de C, ¿verdad? Es -1 en la parte real y 0 en la parte imaginaria para hacer las cosas más simples. Bueno, ¿qué ocurre, verdad? Si comenzamos a partir de un valor de z igual a 0, ¿verdad? Más c, ¿verdad? Si hacemos esto, obtenemos -1. Ahora, este va a ser el nuevo valor de z, ¿verdad? Y si nosotros utilizamos esto, ¿verdad? Lo que vemos es que este -1 al cuadrado se hace 1, -1 es 0. Es decir, regresamos al valor inicial. Es decir, este proceso converge, ¿verdad? Por lo tanto, a partir este valor forma parte del conjunto de Mandelbrot. Bueno, ¿qué pasa si en vez de comenzar con este valor, con este C particular, comenzamos que en vez de que sea -1, comenzamos con 1? Y lo que vemos es que el sistema no converge, sino más bien diverge, o se tiene un valor cada vez más grande. Es decir, ese valor de C no pertenece al conjunto de Mandelbrot. Si uno grafica esto, ¿verdad? Ese conjunto, los valores que convergen, obtiene el conjunto de Mandelbrot, al cual innumerables matemáticos han dedicado su carrera entera a caracterizar, porque es una figura profundamente compleja, es una figura fractal, es decir, si nosotros hacemos ampliaciones a algunas de sus regiones, observamos que autosemejanza, ¿verdad? Esto se puede ver en algo, haciendo zoom en el conjunto de Mandelbrot.
En este proceso de hacer zoom en el conjunto de Mandelbrot aparecen figuras sumamente interesantes, sumamente complejas, a las cuales a regiones dentro del conjunto Mandelbrot se le han puesto nombres particulares, y sobre todo este hecho que a medida que uno va haciendo zoom reaparece la figura original. Bueno, este, los fractales, y ya para ir terminando este video, también se han utilizado para representar las formas de la naturaleza. Se utilizan mucho en los gráficos por computadora. Aquí presento algunos ejemplos burdos, pero buena parte de los paisajes que ustedes aprecian en las figuras de Hollywood se utilizan, se obtienen utilizando fractales, pero también los fractales tienen un elemento estético que ha sido muy atractivo para las personas y que han estado muy involucrados en el éxito que han tenido en términos del interés que generan en el público general. Aquí vemos un conjunto de ejemplos de fractales.